Y bueno amigos, estamos aquí para el segundo video del día. Teníamos unos días que no hacíamos, esperen que tengo unos pelitos del gato por aquí, que no hacíamos videos o dos videos por día y la verdad es que este me ha parecido interesante. Creo que lo podemos hablar, lo podemos conversar perfectamente. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Estoy grabando esto en la pausa del Real Madrid versus Mallorca, en el que estamos viendo un lamentable arbitraje una vez más para el Real Madrid. Es que es una cosa impresionante y lo peor del caso es que ya estamos como acostumbrados, como que bueno, es lo que hay, es lo que pasa, es lo que sucede y nos da exactamente igual. Es que me parece realmente de locos. No me enredo muchísimo más. Acompáñame hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar varias cosas interesantes que me he encontrado y que la verdad están bastante geniales. Así que nos vamos a pasar a la pantalla para empezar a reaccionar. En este caso, bueno, vamos a empezar hablando de este videito, este clip que me he encontrado, en el que el sinvergüenza este habla de los deseos Mira, para su año 2024. Ojo. ahora estaba pensando, Tranquilo, yo a los Reyes les voy a tranquilo. pedir palomitas. Bueno, Tranquilo. Muchas palomitas. Kilos y kilos y kilos de palomitas, porque creo que nos vienen semanitas y te diría que meses de que los voy a disfrutar y los voy a gozar muchísimo como hice el año pasado. Muchísimo. ¿Estamos a día qué? A ver, día 3 de enero. 3. También ha empezado Todavía el no ha día como firmado. acabó, provocador. Sí, O sea, sí, ha empezado el año igual, no. Tela. Mira, ¿Qué quieren que les diga? Me imagino que este hombre está haciendo una especie de referencia al tema de Kylian Mbappé. Dice que nos vamos a reír muchísimo, que no sé qué, que no sé cuál. Es que me parece realmente increíble, se los digo totalmente en serio, increíble que este caballero que apoya, problema y que perdón, que apoya a o es parte de una institución, porque de hecho creo que es hasta socio de una institución que ni siquiera es capaz de inscribir inmediatamente a sus futbolistas en la liga por los problemas económicos que tiene, y que este venga a decir que se va a reír del Real Madrid por el tema de Kylian Mbappé. Es que me parece realmente absurdo. El otro día les ponía un ejemplo, es como que yo tengo un amigo que a lo mejor no tiene todo el dinero del mundo, pero tiene para comprarse un carro, que a lo mejor no le alcanzó este mes o no le alcanzó para comprarse el carro que quería y tuvo que comprar otro, y me venga yo a reír que no tengo para comprarme ni siquiera el carro más viejo y cansado del mundo. Es que me parece realmente de locos, pero creo que es algo que debemos entender. A veces la envidia, el resentimiento, el rencor, el odio se manifiesta de diferentes formas y yo creo que esta es una manera estupenda de hacerlo, porque repito, si me preguntas a mí, a cualquier madridista, ¿qué prefieres tú? Estar en la situación que está el Real Madrid, pero por lo menos que tenga la posibilidad de fichar a Mbappé, o sencillamente estar en bancarrota y ni siquiera poder aspirar a comprarle una media que usó Kylian Mbappé. Yo creo que lo tenemos bastante claro en ese aspecto. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, quiero que veamos otra cosa del sinvergüenza este, y que es un poco relacionado con el Barça, porque también es bastante interesante. Entonces vamos a escucharlo aquí rápidamente. esto de que el tema de Vitor Roque no hay ningún tipo de problema y que Se todo lo que se está puede buscando escribirse es sin para fichar problema. otro. A día de hoy A, se puede a mí es escribir. lo que me, O sea, podría a mí jugar es lo que me mañana. aseguran. Yo no soy adivino y no depende de mí. O sea, yo te digo la información que yo tengo, y es que no hay ningún tipo de problema con el tema de Vitor Roque, que el Barça está buscando tanto dinero como financiación, como fair play financiero para hacer otro fichaje del mercado de invierno. Y ese evidentemente es un nombre medio es centro. Aleix García. El que más gusta es Aleix García. Pero, ¿cuánto puede pagar el Barça? Escuchando. Bueno, lo que les estaba diciendo es absolutamente increíble que esta gente, que toda la deuda que tienen, el tema este de la repalanca esta, que la palanca infinita que sacan y sacan de aquello y de lo otro, me parece realmente increíble porque, o sea, pónganse a pensar y digan el Real Madrid tratando de hacer las cosas bien, incluso les hace falta un central. Creo que el Real Madrid a veces peca de ¿cómo se llama eso? De saber manejar las cuentas. En este caso creo que sería una irresponsabilidad no hacer algún fichaje en este mercado, sobre todo teniendo en cuenta las lesiones de los centrales y que no sabemos cómo va a regresar Militado y cuándo va a regresar Militado. Y esta gente buscando refinanciaciones con toda la deuda que tienen encima, es que me parece una cosa absolutamente impresionante. Y lo que más me parece impresionante es como más bien, en vez de preocuparse los culés, que sí hay unos culés que están preocupados, porque lo he escuchado ya por ahí, alguna que es en contra del cómo maneja las cosas Laporta, están contentos de la vida, de cómo se está despilfarrando el futuro de una institución que, bueno, ya el futuro era bastante oscuro desde que empezó a dirigir Laporta. Yo creo que se ha puesto un poco más intensa la oscuridad.
quiero que ahora escuchemos algo de Maldini, que me pareció también bastante curioso porque fíjense la imagen, vamos a escuchar lo que dice y ya le explicamos la imagen. Lo que se ha movido alrededor de Leo Messi en la MLS creo que ha sido superior a lo que se ha movido en Arabia con Cristiano. Es que mira, la imagen habla por sí solo. Fíjense a la izquierda la cantidad de futbolistas que hay y fíjense a la derecha los 3 amigos de Messi, que es lo que se ha movido. Me parece increíble, de verdad. O sea, a mí esto me parece muy irrelevante. Tengo que reconocerlo, chicos, irrelevante porque me parece ridículo. O sea, que Cristiano haya hecho la liga un poco más competitiva, seguramente. Pero me parece absurdo ponerse a debatir sobre este tipo de cosas. Lo que me parece impresionante cómo es que esta gente no perdona absolutamente nada para vendernos el relato de que Messi siempre va a ser superior a Cristiano. Es que, mira, llegan a un punto de sus carreras, para llamarlos de alguna manera, la vergonzosa imagen que ellos dan, para llamarlo carrera de alguna forma, llegan a un punto en el que dicen tantas estupideces que ni siquiera son hasta poco creíbles, que no se lo creen ni ellos mismos. Es que me parece una cosa realmente de locos, pero como les estaba diciendo hace un momento, es parte de su rutina, es parte de su día a día. El relato para ellos es algo que no puede dejar no puede dejar de estar ahí, porque es algo a lo que se acostumbraron. Y lo peor del caso es que cuando te creas un personaje, es cuando el personaje termina devorándote a ti por completo. Y creo que esto es lo que ha sucedido. El personaje ha terminado devorando a la gente esta del relato, porque es una cosa increíble como cosas que son hasta evidentes intentan vendernos así como que realmente es lo que es una cosa de locos. Y lo peor del caso es que hay gente que todo esto se lo cree y todo esto siempre está repitiéndolo. Sí, tiene razón, y aplauden con las orejas como los tontos que son. Quiero que cerremos este video con este meme de J. Jordi, que bueno, ya deja una frase icónica para empezar este 2024. Así que vamos a escucharlo porque la verdad es que no tiene desperdicio alguno. Si ya le ponemos la etiqueta de que recuerda al, Pero Anderson no tenía recuerda la al potencia. Ronaldo que vino del PSV, No, el Ronaldo que pero llegó al Anderson, Barça. claro, O sea, yo pero no veo a estoy Vitor diciendo como Roque si estaba haciendo Ronaldo. el gol de Compostela. Claro, yo no. Pues yo sí. Pues yo ¿Ves? no. Lo veo más haciendo ese gol. De verdad, escúchame, por potencia. Sí. No te rías, tío. No te rías. Por potencia. ¿Qué tiene? Claro, ya se me da. Lo ves normal. El gol de Compostela, que es uno de los mejores goles de la historia. Venga, Pero qué. Pero escucha. Venga, Jota, Qué tío. cabrones. ¿Me quieres escuchar? No lo veo marcando el gol de Messi contra el Te ha Getafe. puesto el capote, ¿Cómo tío. ha Has caído, entrado, eh? has entrado, venga, tío. Pero, escucha, pero es que ni el del Valencia, que Qué se mete malo entre dos, es que ni ese. Ay, hombre. Que sí, porque mira, mira, es que me estás dando la razón, para mí, para mí. El del Valencia y el de Compostela no son jugadores. Bueno, esto es lo que les estaba comentando, chicos, y me da mucha pena, definitivamente me da mucha pena con el amigo Vitor Roque, porque creo que es un futbolista que puede ser más que interesante, un futbolista que puede darle mucho al Barça. No creo que venga a cambiarle mucho su realidad, pero creo firmemente que es un futbolista que va a aportar muchísimo y que adicional o teniendo en cuenta cómo está Robert Lewandowski, yo creo que es algo a tener en cuenta. Pero como les estaba diciendo, es que me parece increíble cómo terminan inflando los futbolistas de una manera absurda. Me parece realmente absurdo, porque no me parece que sea otra palabra que no sea esa. Completamente absurdo ver cómo inflan a los futbolistas y terminan perjudicándolos ellos mismos, porque no se perjudica más nadie sino los mismos futbolistas, ya que se les sube esta cuestión. Ahí está el ejemplo de Gavi, de Pedri, del mismísimo Ansu Fati. ¿Cómo han terminado estos pobres chicos por andar esta gente metiéndolos en una película en la que, bueno, ellos básicamente seguramente no estaban preparados? Pero bueno, ya sabemos que Vitor Roque va a ser el Ronaldo Nazario de la época moderna. Espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.